¿Alguien pudo ver los aviones ahí volando este fin de semana? ¿Sintieron los aviones? Me invitaron a que y fuera yo a un barco y pude ver los aviones volando. Qué día tan glorioso fue ver cómo el sol brilla ahí arriba del Océano Pacífico y ver delfines y focas y vemos todos estos aviones que están dando vueltas y también los barcos y toda la gente que están ahí y están viendo los aviones y todos los barcos. Y no puedo dejar de pensar cuántas de esas personas necesitan conocer todavía a Jesús y veo que el día está claro y que está radiando la gloria de Dios. Y puedes ver Long Beach, cómo se ve claro y se ve súper cerca. Y Long Beach, mucha gente viene de Long Beach, viene a nuestra iglesia y de Lakewood. Y que Long Beach es más doble el tamaño de Huntington Beach y me pongo a pensar cuánta de esa gente necesita conocer todavía a Jesús y es por eso que en este día tenemos doble los edificios. Vamos a empezar algo que se llama el doble programa y está atrás de su boletín. Vamos a pedir que por favor oren por esto mientras Jesús está creciendo su iglesia en Huntington Beach y que ahora tenemos doble capacidad. Queremos decir qué va a pasar con los edificios aquí en el futuro. Mientras eso está pasando, queremos ser dobles. Queremos que uno de nosotros se haga la iglesia en Long Beach. Es lo que estamos orando. Realmente solamente 3 de ustedes están entusiasmados. Entonces, apreciamos que nos apoyen. Y la razón por qué queremos hacer esto no es porque tenemos una visión o una idea, es porque realmente hay una necesidad. La gente necesita saber de Jesucristo y necesitan escuchar de Él. Y hay un tiempo limitado, hay un límite en el tiempo. Queremos ser una iglesia que donde está trabajando y nos esté usando para que crezcamos la iglesia, para que más gente sea salvada por Jesucristo. Entonces ahora vamos a ir a la ciudad de Corinto y donde está ahí Pablo y hay mucha ciudad que van a creer en Jesucristo y se van a bautizar. Entonces, ¿cómo Jesús hace eso? Como un hombre camina en una ciudad y luego hay muchos que son creyentes y la iglesia crece. Te voy a invitar que por favor abres el libro de Hechos 18 y vamos a estudiar cómo Jesús creció su iglesia en Corintio. Entonces esto nos inspirará para ver cómo Jesús creció la iglesia, así para que nosotros podamos crecer la iglesia en Long Beach. Y por respeto de la palabra, por favor, si se pueden parar de pie. Me da gusto ver una sala llena y le doy gracias a todos que están en línea o los que están enfrente, es que por favor le demos a la escritura de la palabra toda nuestra atención porque es la palabra de Dios. Hechos 18, versículo 1. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí conoció a un judío llamado Aquila. Nació en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Había salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada, cada día cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tantos judíos como a los griegos. Después que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas y soy inocente. De ahora adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de ahí y se fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corintios también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado,
pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Pueden tomar asiento, por favor. Entonces, una persona que entró a la ciudad y muchos creyeron y se bautizan. Entonces, en su boletín, por favor, si quiere usted sacarlo y tomar unas notas, si tiene un lapicero y quiere escribir algo, queremos hacer esto muy claro, que estamos estudiando como un pasaje de cómo Dios creció su iglesia. Entonces, el punto número 1 es toma nota sobre cómo Jesús construye su iglesia. Algo que pasó muy importante aquí es que Pablo, queremos ver que muchos sean creyentes y sean bautizados en el nombre de Jesús. Queremos que Jesús crezca su iglesia en Long Beach. Entonces, ¿cómo pasó aquí en Corinto? Entonces, él conoció a Aquila y a Priscila. ¿Quién había escuchado de esta pareja antes? Entonces realmente se vuelven una pareja famosa y lo vamos a ver después en el futuro, en otras historias, en el libro de Hechos. Ellos se hace una amistad grande con ellos dos. Pero aquí los conoce por la primera vez en Corinto. Entonces lo han sacado porque los han sacado de las ciudades y terminan ahí. Entonces es por eso que se hacen socios de negocio, porque tienen el mismo trabajo. Entonces es algo que queremos observar. No sé qué piensas cuando hablas de Pablo, el superapóstolo, el evangelista, el misionario, el que plantaba iglesias. Este hombre lo tiran y se levanta, le golpeas, pero está cantando y alabando al Señor. Este hombre parece un hombre muy fuerte que ha sido grandemente usado por Dios. Pero vamos a ver aquí en el versículo número 3. Pero dice aquí, Pablo se quedó a vivir y trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Entonces él conoce a Priscila y Aquila y ellos están aquí ahí construyendo carpas. Es que si tú crees que es como el superapóstolo, algo que tenemos que observar es que él estaba listo para trabajar con sus manos, para trabajar duro. Él tenía esa actitud que estoy aquí para servir y voy a hacer lo que tenga yo que hacer para servir. Él estaba listo. Si tengo que trabajar, hay que empezar a trabajar. Entonces vamos a tener tres subpuntos del primer punto. Entonces el primer subpunto es construir la iglesia requiere trabajo. Entonces construir una iglesia requiere trabajo físico a veces que necesita hacerse y que todos necesitan ser responsables y trabajar duros. Y aquí Pablo, y él no creía que era mejor que eso, es un ejemplo de esto. Vamos a Hechos 20, en el versículo 33. Vamos a ver aquí en Corinto, que estamos en la ciudad de Corinto, pero vamos a llegar a Efesios y vemos los libros que los libros de la iglesia son escritos en los libros que se empezaron las iglesias. Entonces aquí está hablando y les está explicando la mentalidad porque estaba haciendo carpas. Entonces Hechos 20, versículo 33. Dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo puede ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben de recordar las palabras del Señor que dice, hay más bendición en dar que en recibir. Entonces le está diciendo, no vine aquí a esta ciudad, hay muchos falsos profetas que están ahí por el dinero, pero Pablo no fue a Corinto ni a Efesios por el dinero, él fue y él quería trabajar para apoyarse, para mantenerse ahí él mismo, porque no había iglesia ahí, no estaba esperando que lo mantenieran porque era el apóstol Pablo. Él estaba listo para trabajar como cualquier otro hombre para mantenerse él mismo, entonces para que pueda ayudar y darle a otros que están en necesidad para suplir sus propias necesidades. Él lo tenía muy claro
que él no era más alto que las demás personas, pero él estaba listo para trabajar fuerte. Entonces nosotros aquí en esta iglesia nos tenemos que asegurar, toda la gente que está aquí trabajando en la iglesia, nadie puede haber que se crea que no debe de trabajar. Todos vienen aquí a trabajar, pero mucha gente sigue el ejemplo de Pablo. Hay muchos pastores que solamente son vocales, pero no hay suficiente, que haya suficiente dinero para mantener a la iglesia, pero está trabajando y después predica en las iglesias los domingos. Entonces así suena como lo que está pasando. Él está haciendo carpas aquí con Priscila y Aquilas y el sábado se va a las sinagogas y está tratando de convencer a los judíos y a los griegos, pero parece que su primer interés era haciendo carpas y después estaba yendo a la sinagoga un día a la semana. Pero puedes ver cómo puede empezar este negocio con Aquila y Priscila. Y la verdad es que no solamente hacen carpas juntos, sino se vuelven compañeros en hablar de las buenas nuevas. Se convierten compañeros del ministerio. No solamente están haciendo carpas con sus manos para mantenerse el mismo, pero él también está construyendo un equipo con Aquilas y con Priscila. Ese es el segundo punto. Construir la iglesia requiere un equipo. Construir una iglesia no es una cosa individual. Si alguna vez alguien solo que ves su nombre ministerio, que tienes que preocuparte que veas que el ministerio no nada más es hecho por una persona, es algo que hacemos todos juntos para Jesús. ¿Puede alguien decir amén? No necesitamos a alguien que nada más están haciendo su propia cosa, hacer su nombre grande. No, necesitamos hacer equipos donde podamos crecer fuerte que solamente solas y podamos alcanzar a más almas en el nombre de Jesús. Y esto es muy importante en la historia de la iglesia, porque no solamente podemos tener en la primera persona que siempre esté haciendo lo mismo, pero tenemos que crear equipos para que podamos seguir haciendo un mejor equipo y alcanzar a más almas en el nombre de Jesús. Entonces, Pablo es un muy buen ejemplo de esto, porque él se hace compañero con Priscila y Aquila, porque siempre está buscando con un equipo. Entonces, podemos acordarnos de cómo andaba con Bernabé cuando ellos se separan y también Silas era su compañero, Timoteo también. Entonces, esto no es una excepción. Cuando él está solo en Atenas y ahora está en Corintio, él le gusta trabajar con otra gente. Sí, por favor, vamos a ver Romanos 16, versículo 3. Mire lo que aquí habla de Aquilas y Priscila. Les está escribiendo a la iglesia de Roma. Recuerda que Priscila y Aquila se tuvieron que ir de Roma por el emperador Claudius y después regresan a Roma y cuando les escribe la iglesia a la iglesia romano, esto es lo que dice. Romanos 16, versículo 3. Dice, den mis saludos a Priscila y Aquilas, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Esto es lo que necesitamos todos aquí. Necesitamos colaboradores. No trates de hacer las cosas de Jesús tú solito, pero sientes que estás haciendo el trabajo de Jesús tú solo y que se te está haciendo muy difícil, entonces pide la ayuda a otra gente, invita a la otra gente que se hagan tus compañeros. Ven y pide oración, porque todos tenemos que tener colaboradores que nos ayuden con el ministerio. Y mira lo que dice en el versículo 4. Dice, de hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecidos, igual que todas las iglesias de los gentiles. Entonces él está diciendo que Aquilas y Priscila son mis compañeros, me salvaron mi vida. No simplemente estoy agradecido por eso, pero todos los gentiles están agradecidos. Y aquí están otra vez en Roma, en una iglesia, en su casa. Hay que darle gracias a Dios por esta gente. Puedes ver la apreciación que Pablo tiene para Priscila y Aquilas, porque son sus compañeros de trabajo. Hasta cuando Silas y Timoteo se separaron, cuando los judíos los estaban persiguiendo,
a Pablo. Si te vas a Hechos 18, y aquí dice que cuando Silas y Timoteo llegan de Macedonia, es cuando se ve que la palabra realmente lo suben al próximo volumen, porque se vuelve Pablo más productivo. Juan Silas y Timoteo, ves el cambio, que ahora Pablo estaba ocupado todo el tiempo con la palabra. Ahora les está testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Parece que al primero él estaba en necesidad haciendo carpas, pero un día a la semana iba a las sinagogas, pero ya que llega Silas y Timoteo, ahora parece que todo su tiempo y su atención está más ocupado en la palabra que haciendo carpas. Entonces ahora está haciendo ministerios al 100% y es cuando las cosas se van al próximo nivel aquí en Corinto. Una de las grandes cosas de estudiar Hechos es que habla de esto. En el primero y en el segundo de Corintios, si quieres ir a segunda de Corintios, versículo 11, cuando está hablando de Silas y Timoteo que llegan de Macedonia, y aquí hay un comentario que él hace, que cuando ellos van, cuando estaba ocupado con la palabra. Entonces aquí es segundo de Corintios 11. Vamos a referirnos de varios capítulos aquí de Corintios. Entonces es segundo Corintios 11, dice, cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, entonces estamos hablando otra vez de que necesitaba finanzas, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia, él es Silas y Timoteo, me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Entonces aquí vemos que no quiere ser carga, es por eso que estaba haciendo las carpas, porque necesitaba dinero, pero cuando Silas y Timoteo llegan, entonces mi necesidad ya fue suplida. Silas y Timoteo, ¿qué trajeron Silas y Timoteo? Entonces suena el tercer punto que dice que construir la iglesia requiere dinero y y que entonces Pablo estaba haciendo en el ministerio completamente. Entonces si queremos ser una iglesia que queremos tener 100% pastores, si queremos tener empleados que trabajen aquí en la iglesia, todo eso requiere dinero. Si quieres tener lugares que podamos usar y la gente se pueda asemblar, entonces eso también requiere dinero. Entonces sí parece que Silas y Timoteo cuando llegaron tenían unos recursos que ahora había más atención a la palabra de Dios, y ahora aquí está Pablo que ha estado trabajando muy duro y tiene su equipo que tiene todo financieramente, y ahora ya le empieza a dar 100% atención a la palabra de Jesucristo y ser predicada en Corinto. Entonces aquí puedes ver en Hechos, en Hechos versículo 18:6. Entonces aquí la iniciación primera era negativa, entonces lo pusieron y lo insultaron. Él está aquí en la sinagoga hablándole a los judíos que Jesucristo es el Mesías, y los judíos pensaban que iba a ser un rey, pero él les está predicando que les está diciendo que un sirviente se murió por nosotros en la cruz y que Dios lo levantó y que va a regresar a ser rey después, pero que ahora está sufriendo. Pero eso no era lo que los judíos estaban esperando, y muchos de ellos estaban opuestos de lo que estaba predicando Pablo. Muchas veces estaban discutiendo con él en la sinagoga, al igual estaban hablando mal de él en las calles de la ciudad. Es que hay oposición. Esto es intenso lo que está haciendo ahí. Si miramos en lo que dice en el versículo 6, pero cuando ellos se opusieron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y les dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas y soy inocente. Entonces eso se escaló muy rápido. Ahora tu sangre que está en tu propia cabeza, yo te estoy diciendo la verdad de Jesucristo y tú las estás negando.
Cuando se sacuda aquí su ropa, es una tradición que ellos que tenían, que cuando no recibían o no bienvenían, que ellos se sacudían su ropa del polvo y se iban a la próxima ciudad. Esto fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 10, que los mandó a dos por dos. Entonces aquí está Pablo haciendo eso. Ok, no quieren escucharme, van a rechazarlo, entonces voy a ir con los gentiles y aquí se sacudió su ropa, te estoy dando el mensaje y tú lo estás rechazando. Eso queda en ti, en tu propia conciencia. Yo voy a seguir a los gentiles. Cuando dice aquí en el versículo 7, entonces salió de ahí y se fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios, que vivía al lado de la sinagoga. ¿Puedes sentir la tensión en esta situación? Ok, entonces me voy a ir con los gentiles, y se da la vuelta y se va junto a la próxima casa. Es como cuando ves un Taco Bell y luego ves un del taco en la misma cuadra y luego dices, ok, ¿qué está pasando? Te fuiste simplemente a la próxima puerta. Deja que la sangre quede aquí en tu cabeza y te caminas como 10 pies y te vas a la próxima casa. Y si no era suficiente, si ves el versículo 8, dice Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. El Señor que está encargado de la sinagoga, yo también voy a irme con Pablo y toda la familia se va al próximo casa con Pablo. Me encanta Crispos. ¿Por qué te vas a ir para allá de vez de la sinagoga? ¿Te imaginas la gente que los está dando malos ojos, malas miradas? Puedes sentir la tensión y la tendencia en la sinagoga está bajando y muchos de los corintios empiezan, la iglesia realmente la están construyendo, está creciendo, se están bautizando, hay algo muy positivo que está pasando y algo muy negativo acá. Entonces hay esa tensión en las calles de Corinto. Entonces Jesús y le habla a Pablo en una visión en la noche y le dice en el versículo 9, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no quedes callado, porque yo estoy contigo y nadie te atacará ni te dará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Jesús en una visión le dice a Pablo, no tengas miedo. Específicamente le está refiriendo a esos que les están oponiendo, que están en Corinto. Otra vez, no sé qué estés pensando de Pablo, pero ya viste que es un hombre sencillo que le gusta trabajar con otra gente y crear equipos, que es un señor que ya, ahora que le han dado lo que necesita, ahora está 100% al ministerio, y ahora que Jesús en el sueño le diga que no tenga miedo, porque al igual Pablo tenga miedo. A ver, vamos a ver Corintios capítulo 1. Mientras Dios estaba construyendo la iglesia, aquí dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Aquí es el comentario de Pablo cuando él se fue al Corintios. 1 Corintios capítulo 2 y dice, y yo cuando vine a ustedes, hermanos, diciéndoles el testimonio de Dios con muchas palabras, vimos eso la semana pasada, cuando se fue a Atenas, no estaba tratando de ser muy inteligente, no estaba tratando de decir algo nuevo y no era lo que quería Pablo. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo. Miren lo que dice el número 3. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temor. Y que estaba temblando. Ese mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié en solamente el poder del Espíritu Santo. Entonces quiero que todos escuchen lo que Pablo acaba de decir aquí, que él tenía miedo. Y la razón, porque Jesús en este caso nos confirma, la razón porque le dijo Jesús
que le dijo a Pablo que no tuviera miedo, es porque Pablo tenía miedo. Y hace mucho sentido. ¿Cuántas veces puedes entrar a una ciudad y predicar la palabra de Dios y la gente se enoje y te odien? Y hay veces te quieren tratar de matar, te golpean, hay veces que te corretean de la ciudad. Él está pensando lo que va a pasar otra vez aquí en Corinto. Ya lo he visto ahí, que la gente de la sinagoga está enojados porque la gente está siendo salva. Pero Jesús le hable una palabra que necesitamos escuchar el día de hoy. No tengas miedo. Porque si somos honestos, podemos que nos dé miedo. Espero que podamos tener una conversación honesta. Espero que tú realmente hables con una hermana o un hermano en Jesucristo. ¿Tú tienes miedo? Porque no necesitamos pretender que no tengamos miedo. El apóstol Pablo tenía miedo. Tenemos que ser honestos y abiertos y reconocer que miedo es alrededor de todos nosotros. No sé si solamente sea en América, pero parece que está por todo el mundo. Pero estamos experimentando un nivel de miedo en nuestros días como nunca lo hemos experimentado en nuestra vida. La gente tiene miedo porque hay mucho miedo a todo alrededor de nosotros y necesitamos tener una comunicación honesta. Dime, ¿tienes miedo de COVID? ¿Tienes miedo de la enfermedad que esté pasando, que está aquí? Hay que ser honestos. ¿Quiénes de ustedes aquí tienen miedo del COVID? ¿Es algo que tenemos algo de que podamos hablar abiertamente? Porque aquí Pablo le habló a una iglesia que fue construida, que él tenía miedo cuando él fue a esa iglesia, que nosotros también podemos ser aquí honestos de cuál es nuestro miedo. Y necesitamos escuchar cómo Jesús nos habla del miedo. Y no sé si realmente estés claramente de que te dice Dios que no tengas miedo. Así hay unas cosas que nos dé miedo. Una de las cosas que esté pasando aquí con COVID todo alrededor de nosotros es que la gente realmente es claramente que tienen miedo y que tienen un miedo de la muerte. Y la Biblia dice muy claramente en Hebreos que 14 y 15 dice que mucha gente vive en su vida entera como esclavos con el miedo de morir. Y estamos viendo eso al igual muy alta gente no se quiere morir y están viviendo como si ya no va a haber ningún juicio, pero cuando sea muerte tienen miedo porque al igual sí va a haber un juicio. Y hay este miedo, empieza desde el principio, desde que Satanás engañó a Eva, porque dijo que no se iba a morir, que y cuando se comió la fruta y que Dios les dijo que no se la comiera porque lo que iba a pasar es que el pecado de la fruta iba a ser lo que iba a costar. Y después de que pecas hay un juicio, un trabajo que el diablo ha hecho, que muchos viven sus vidas con miedo de morirse. Al igual hay unos de ustedes que tienen miedo de la muerte. Si tú piensas que te vas a morir hoy, te morirías de temblor, de miedo que te vas a morir hoy, que tienes miedo de lo que va a pasar. Tengo miedo de lo que va a pasar después de que me muera. Hay que hablar de eso porque la palabra de Dios tiene muy buenas noticias, que Jesucristo, el Hijo de Dios, se puso carne para morir en la cruz en tu lugar, que por su muerte, que iba a vencer la muerte y que iba a destruir el trabajo del diablo. Y porque Él se murió, ahora nosotros podemos saber que la muerte no tiene poder y que no necesitamos tener miedo porque Jesús se murió por nuestros pecados. ¿Alguien puede decir amén? No tengo miedo de morirme. Si me no tengas miedo por mí. Si me muero, voy a estar en el paraíso con Jesucristo, porque Él ya se murió en mi lugar. No tengo miedo de morirme, pero mucha gente tiene miedo de morirse y COVID ha revelado esto, que mucha gente tiene miedo. ¿Tú eres una de ellas? Te recomiendo, te recomiendo un pasaje de Levíticos 26,
que Él está hablando, que está haciendo su promesa con la nación de Israel. Si escuchas lo que te digo, vas a ser bendecido. Y si no haces mis mandamientos y no obedeces mis mandamientos, va a haber maldiciones que vendrán ante ti como nación si me desobedeces. Y si lees Levíticos 26:16, vas a ver que la primera cosa que dice que va a pasar a su gente es si los desobedecen a Dios y vienen maldiciones a ellos, que el primer cosa es miedo, temor que los va a consumir. Ese es el primer paso del juicio. El segundo es, va a haber una enfermedad y una fiebre entre ustedes. Cuando yo leí eso durante la pandemia y Levíticos, y que las primeras cosas que decía Levíticos era juicio, miedo y fiebre, ese es mi último año y medio de la vida que hemos vivido, porque es fascinante. Esto es un juicio que está aquí pasando ahora, miedo y fiebre, porque es lo que dijo que Dios le iba a hacer a la gente cuando no lo escucharan a él. Hay mucha gente que ha ido a las iglesias y quieren que todos sepan que no le tienen miedo al COVID y andan caminando así. Mírame, no tengo miedo del COVID. Mírame, mira qué fuerte soy, que no me da miedo del COVID. Mucha gente es así. Y si tú hablas con estas personas y si hablas con estos hermanas y hermanos y te dicen, oh, no, el COVID, no me da miedo del COVID, pero realmente empiezas a hablar con ellos, pero ya viste lo que hizo el gobernador, qué es lo que están mandando que hagamos. Estás viendo que esto va a después ser la señal de la bestia y los van a perseguir a todos a nosotros. Hey, no tienes miedo, pero sí tienes miedo al gobierno. Te lo estoy diciendo. Todo lo que estás diciendo es que puede pasar esto, pero no lo sabemos. Hey, tranquilate, hermano. Así van a venir ante nosotros, los gobernadores, las naciones del mundo, todos van a venir contra Jesús. Sí, lo que dijiste sí va a pasar, pero no tenemos que tenerle miedo. Ese es realmente el contexto aquí que dice el miedo a la gente. El miedo que tú vas a bajar el volumen cuando estás hablando de Jesús, cuando no sabes cómo va a responder la gente. Nadie te molesta cuando estás haciendo carpas, pero cuando empiezas a hablar en el nombre de Jesús, aquí vienen. Y tienes miedo porque Pablo le dio miedo. No me da vergüenza decir que yo he tenido una oportunidad de hablarle a Jesucristo y realmente me dio miedo. No me da vergüenza decirle que venía yo aquí a predicar a la iglesia y me dio miedo. El miedo es una forma que nos podemos sentir cuando no pedimos bien y nos enfocamos en lo que la gente va a decir o hacer y lo malo del mundo, lo que está haciendo Satanás o lo que está haciendo el gobierno. Cuando nos enfocamos en la gente nos da miedo a ellos, pero cuando nos enfocamos en Jesús podemos escuchar que Él nos dice no tengas miedo. No tengas miedo, continúa hablando, no seas silencio porque estoy contigo. La razón por qué no necesitas es tener miedo es porque Jesucristo está aquí. Tenemos que asegurarnos que todos entienden que, vamos a ser honestos, ¿tienes miedo de algo? Si Pablo tenía miedo, al igual y todos nosotros tengamos miedo de algo. Y si tenemos miedo de algo, ¿qué me va a ayudar a dejar de tener miedo? Saber que Jesús está conmigo. Eso es lo que me va a ayudar fuera de ese miedo. Vamos a ver el punto número 2, por favor. El punto número 2 dice, escucha cómo Jesús está aquí. Esto es cuando Dios nos dice que tenemos que hacer discípulos de todas las naciones, que estoy aquí contigo siempre hasta el final. Jesús nunca mandó a alguien que hablara de Él sin ir con ellos. Cuando él promete que va a mandar al Espíritu Santo, que simplemente no estaría con nosotros, pero que viviera dentro de nosotros y que cuando ese momento venga, cuando hablemos de Él, y el Espíritu Santo nos dará la sabiduría y las palabras para hablar por parte de nosotros por el poder de Jesucristo. Realmente no es nosotros, porque el Espíritu de Dios habla por nosotros.
La promesa de Jesús no simplemente es la promesa de Jesús a la gente con la que va a crecer la iglesia. Esa es la promesa de Dios a la gente de página a página en la Biblia. Una de lo que dice es la Biblia es que no tengas miedo y que no le tengas miedo a porque yo estoy contigo. La única cosa que tú y yo podemos tener miedo es al Señor Jesucristo. Y si sabemos que está con nosotros, ¿qué puede hacer el hombre por nosotros? Si Él está conmigo, ¿a quién le tendré miedo? Entonces, esto es de página a página en la Biblia. Esto es un paisaje de la Biblia que es verdadero, de principio a final, de Dios a su gente. Tú no necesitas tener miedo porque Dios está contigo. Déjame darte unos pasajes. Tenemos acá Deuteronomio 31, así que sé fuerte y valiente, porque la gente se va a ir a la tierra a la tierra prometida. No, por- porque se tenían que ir a juzgar a los Canaanites y Dios les dijo que no tuvieran miedo, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallecerá ni te abandonará. Estamos aquí al final de la ley de Moisés, donde estamos mandando a la gente a esta tierra prometido. ¿Y cuál es el mensaje? Es que sean fuerte y valiente, porque Él va con ellos. También en Joshua, que tengan valor y sean fuertes, que no tengan miedo, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. He escuchado mucha gente que tiene este versículo muchas veces en Isaías 41:10. No tengas miedo porque estoy contigo. No te desalientes porque soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Cuando Dios mandó a Jeremías, el profeta, a dar ese mensaje que los iba a juzgar a Jerusalén, que les iba a hablar de lo que no les iba a gustar, fue lo que le dijo a Jeremías en capítulo 1. Pero el Señor me dijo, no digas que soy joven, pero a todos a los que los voy a mandar, que lo que te mande, tú vas y les hablarás de mí. No tengas miedo, porque yo soy tu, tu, tu Dios, declara el Señor. Porque Dios quiere que su gente está con ellos, que Jesús quiere saber que sus discípulos están con ellos. Y puedes escribir Hebreos 13, que Dios está conmigo, que no nos va a dejar. Y Salmos 27, que dicen, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protegerá del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Y aunque camine yo, porque tú eres mi Dios y estás conmigo, mi, tú eres mi valor. No hay ninguna razón que tengamos que tener miedo porque Dios está aquí con nosotros. Y Jesús no dijo eso solamente a Pablo. Siempre ha sido lo que Dios nos ha estado diciendo a su gente. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú necesitas que Dios se te aparezca en una visión para decirte que no tengas miedo o es suficiente que te lo dice aquí en su palabra vez tras vez? ¿Tú tomas la palabra de Jesús? ¿Tú crees las promesas de Dios que está contigo? Que tú eres uno de sus discípulos que va contigo y que si hablas en su nombre, el Espíritu de Santo te dará las palabras para decir que vas a escuchar las promesas de Dios, que Dios está contigo y que vas a dejar de tener miedo porque conoces a Jesús. Eso es lo que pasa. Jesús dice esto a Pablo y dice, Pablo, sí tenía yo miedo. Jesús le dice, no tengas miedo, tienes que continuar hablando, pero estoy contigo. Si nos vamos de regreso a Hechos 18, en el versículo 11, 18:11, que ahí se quedó un año y medio enseñando la palabra de Dios. Entonces Pablo le dio la fortaleza, su fe creyó, es la fe Cam de creer la palabra de Jesucristo. Y cuando Jesucristo le habló a Pablo, no tengas miedo, no pares de hablar, no estés silencio porque estoy contigo. Pablo escuchó las palabras y las creyó y respondió
y respondió quedándose en esta ciudad 1 año y medio en esta ciudad enseñándole de Jesucristo a la ciudad. Tú tienes que entender que la razón por qué no tienes miedo es porque Jesús está aquí. Entonces la pregunta es, ¿vas a seguir hablando en el nombre del Espíritu Santo? El miedo que tenemos aquí es que si le digo a la gente de Jesús, no me van a querer. Les sigo diciendo de Jesucristo o no, pero la palabra de Dios es que no seamos silencio y que le sigamos hablando porque Él está con nosotros. Yo entiendo cómo es ahora, aquí en California, si tú eres cristiano y tienes miedo, es como silencio es una opción, que no les tienes que hablar, porque hay gente que no le gusta de todas formas, y si tú te da miedo de todas formas, no te preocupes, no le tienes que decir a la gente de Jesucristo. Jesucristo no está bien con eso. Jesucristo no cree que es aceptable que tengas miedo de la gente y pares de hablar. Si te están haciendo que estés silencio y tienes miedo, sube tu volumen en Jesucristo y estés bajando tu volumen. Al igual esté bien que las cosas estén bien contigo y la gente aquí, pero no va a ser las cosas bien entre tú y Dios. Jesús dice que no tengas miedo. Bueno, Jesús, todavía tengo miedo. Es como que no le estás escuchando a Dios. Cuando te dice sigue hablando y tú le dices no puedo hacer eso, Él te está diciendo no estés silencio, sí, pero yo soy una excepción. Cuando Jesús te dice lo tienes que hacer y si tú crees que Jesús es el Señor, tienes que hacer lo que Él te manda. Jesús no va a estar bien con que tú tengas miedo de la gente. No va a aceptar eso como una excusa. Oh, ok, te voy a excusar eso porque tenías miedo. Ok, te voy a aceptar eso. ¿Qué? Qué bueno que no le dijiste a esas personas de mí porque tenías miedo. Eso no le va a ir bien a Dios que tú seas así. Estás cambiando cosas temporadas o comodidad y creando tensión entre tú y Jesucristo. Vete a Mateo 10. Vamos a ver qué dice Dios en este pasaje. Y les va a decir 3 veces que no tengan miedo. Entiende Dios que el miedo es real y algo que está esperando, que Él quiere que seamos mejor que el miedo y nos va a decir por qué no tenemos que tener miedo. Y la razón es porque Él está con nosotros. Vamos a ver Mateo 16. Dice, miren en el versículo 6, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como las palomas. ¿A quién estás jugando? ¿Al equipo lobo? No, no, gracias. ¿Quieres estar en el equipo de Dios o el equipo coyote? No. Jesús dice, no está haciendo esto que suene muy bien. Dice en el versículo 17, y luego acá en el versículo 17 dice que le tengas temor al hombre. Y he visto cuando a veces vas a casas y ves señales afuera de las casas que dice, cuidado con el perro. Y imagínate si vieras una señal que dijera, cuidado con el hombre. Es lo que está diciendo aquí. No está tratando de cubrirlo o si vas a ir a hablar de la gente de mí y todo mundo va a estar fascinado con la idea. No, dice aquí que le temas al hombre porque te van a corretear en frente de gobernadores y los gentiles. Cuando ellos te lleven, no estés ansioso o lo que puedes decir por lo que tú debes de hacer va a ser dado por él. Si no eres tú, sin el Espíritu de Dios hablando por ti. No sé cuántas personas realmente les he dicho, oh, te quiero decir de Jesucristo, pero no sé qué te voy a decir. Pero acá dice específicamente que te preocupes de lo que vas a decir no es una razón por la cual no hablar. Si estás confiando en ti mismo para saber qué decir, no es la forma correcta de pensarlo. Es el Espíritu Santo dándote el poder que puedes hablar por parte de ti.
Entonces dice que preocupándote por lo que decir no es una razón válida para no hablar en el nombre de Jesús. Eso suena terrible, que te lleven a corte y que te pongan enfrente del juez por representar a Jesús. Estas cosas suenan terribles, pero dice muy, muy claro que el gobierno, esto es fue comprobado que mataron a Jesucristo y a Esteban y que estaban listos para matar a Pedro. La historia de la iglesia nos dice que Pedro fue crucificado de cabeza y que Pablo fue matado por César en Roma. Si lees la historia de la iglesia, es es de un héroe sido matado porque hablaban de Jesucristo. El mundo siempre ha odiado a a la gente por hablar de Jesucristo, pero no cree que sea una razón por dejar de hablar de Jesucristo. Entonces dice aquí, en el versículo 21, 10:21, acá dice, un hermano traicionará a muerte a su hermano, su padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Y tú vas a ser odiados por todos por mi nombre, pero el que llegue hasta el final va a ser salvo, dice Jesús. Y si ves que dice versículo 24, dice, los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos no deben parecer a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí que Dios tenía el poder de sacar diablos y es lo que están diciendo. Si eso desciende de Dios, ¿qué van a decir de nosotros? Golpearon a Jesús y cuando lo golpearon les gustó golpearlo, lo arremedaban mientras lo estaban matando. Imagínate que nos van a tratar igual. Esto siempre ha sido la promesa de Jesucristo. Me odiaban y te van a odiar a ti. Y después lo hace muy claro que nosotros estamos caminando a la línea de fuego, que estamos caminando intencionalmente en problemas y que lo vas a sentir todos los días de tu vida. Acá dice en versículo 26, dice así dice, va a ser malo, vas a hacer porque persecución te va a pasar a ti y algo que no es una opción, miedo. No puedes tener miedo de otras personas, no puedes tener miedo de ellos, de lo que te van a hacer. Mira aquí, que dice aquí, así que no tengas miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todos lo que están encubriendo será revelado y todo lo secreto se le dará a conocer. ¿Tú realmente crees que va a haber un momento donde todo que esté en el cielo, en la tierra y todos los que están abajo del tierra, que cada rodilla se va a doblar y cada lengua va a confesar que Jesús es qué? En ese día no te va a importar qué piense la gente de ti. En ese día va a ser muy claro que solamente te va a importar lo que diga Jesucristo. ¿Tienes ese perspectivo ahora? ¿Tú vives como que no estás preocupado que vas a ser juzgado en esta vida, pero sabes que no vas a ser juzgado en eternidad? Jesús dice, esto debe ser nuestra actitud, versículo 27. Lo que ahora les digo es en la oscuridad, gritándolo por todas partes cuando llegue al amanecer. Lo que les susurro al oído es que grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. Tú puedes tenerle miedo al hombre o a Dios, es uno o el otro. El miedo al Señor es el principio de la sabiduría. No le tengas miedo a la gente porque hasta te maten. Pero ¿qué tal tu alma? Tenle miedo a Dios porque Él es el que va a juzgar tu alma. Él ya está diciendo que no tengas miedo en el versículo 26 y luego en el 28 que no tengas miedo. Y luego aquí habla de cómo dos golondrinas fueron vendidas y que los números de nuestros cabellos están contados y que tu alma tiene mucho más valor que cualquier
golondrinas. Dios sabe de todos los pájaros que están aquí alrededor. Cuando vemos pájaros volando por aquí y por allá, Dios sabe cualquiera de esos golondrinas y a Él le importa cuántos pelos tenemos en la cabeza. No tenemos que tener miedo porque a Dios le importa tu vida. Él, Él lo está poniendo una perspectiva real, que muchas de estas personas que están hablando que van a terminar muertos y que 3 veces les dice, no tengan miedo, no tengas miedo de ellos. Les dice 3 veces. Y luego ves el versículo 32. Todo aquel que me reconoce en el público, aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mí, de mi Padre en el cielo, pero el que me niegue aquí en la tierra también yo lo negaré delante de mi Padre. Aquí lo que Jesús está diciendo es que lo está reconociendo aquí en la tierra. Jesús cree que espera que tú que lo reconozcas ante el hombre y te está diciendo, no dejes que el miedo sea la razón porque no lo reconoces. No tengas miedo. Yo entiendo cómo se siente tener miedo de lo que va a decir la gente y lo que van a pensar de ti cuando hables en el nombre de Jesús. Realmente es una tentación. Todos podemos relacionarnos con eso, pero Dios nos está diciendo que no tengamos miedo, que Él está con nosotros, pero que Él va a venir a juzgar el mundo y que tú vas a ser juzgado y recuerda cuánto te quiero, cómo te estoy cuidando y que tú reconóceme en frente del hombre. No seas intimidado por ellos para que sea silencio. Vamos de regreso a Hechos 18. Porque aquí hay unas promesas que tienen acá, que enseñan en el corazón de Dios, que no tengas miedo. Aquí una promesa que dice que nadie te hará daño, que ya te dejaron ahí tirado, ya te pusieron en la cárcel. Eso debe de sonar que nadie te va a hacer daño. Porque dice Dios que hay mucha gente en esta ciudad que me pertenece. Yo tengo mi gente aquí que los vamos a buscar, vamos a salvar sus almas y toda mi gente que está perdida, vamos a encontrarla y tenemos muchas más gentes aquí en Corinto. Entonces tú sigue hablando porque hay mucha más gente que estoy listo para salvar. Yo entiendo por qué no queremos hablar de Jesucristo, porque tenemos miedo de que otra gente va a pensar o hacer, pero tenemos que entender por qué sí hablaríamos de Jesucristo, porque tenemos fe que Jesús está en una misión para salvar más almas. ¿Tú crees en eso? Que tiene más gente que está listo para salvar, que la única razón por qué no ha venido a juzgar el mundo es porque hoy es el día de salvación y en este día en el planeta tiene más gente que va a salvar y que va a encontrar todas las ovejas perdidas y las va a traer a casa. Y cuando la última alma sea salva, va a venir del cielo. Pero hasta que pase eso, está trabajando por todo el país, el planeta, para salvar a su gente. Si tú crees eso, hay una razón por cual hablar. Porque cada vez que tú hables en el nombre de Jesús, te estás dando un ticket de línea enfrente para estar con Jesús, para que puedas ver al cielo y vas a ver el reino eterno. Porque tú cuando hablas de Jesucristo, no todos lo rechazan, pero sí hay personas que lo aceptan. No es la diferencia de una cosa, sino la diferencia es eternidad. Y que tú les hablaste y les dices las buenas noticias de Jesucristo, que les hablas de las verdades, del camino, que su nombre es Jesucristo y que tú puedes ser salvo de tus pecados. Cuando tú les hablas de Jesucristo, tú puedes verlo como salva gente. Él tiene gente, Él se murió por ellos, Él derramó su sangre por ellos y no va a parar por ninguno de ellos hasta que sean salvos. Y si tú crees eso, tienes que tener esa mentalidad. ¿Quién que va a ser la próxima persona que va a ser salvo?
Entonces sigo todavía aquí. Entonces, ¿a quién más le puedo evangelizar? ¿A quién le puedo hablar de Jesucristo? Yo no sé quién es. No sé cuántos más tienen Huntington Beach o en Orange County. O tiene, no sé cuánta gente esté listo para salvar en Los Ángeles o en Long Beach, pero estoy segura que tiene más gente que quiere salvar. Entonces les voy a hablar a todos aquellos de Jesucristo. Si tú realmente crees que Jesucristo es magnífico Salvador, entonces no nada más dale gracias por salvarte a ti, pero también cree que vas a salvar a cada una de esas personas que Él tiene escogidas. Entonces el punto número 3 dice esto. Dice, sigue hablando porque Jesús sigue salvando. Esta es la razón porque cada uno de nosotros debe hacer lo que podamos hacer de la oportunidad. Y que el Espíritu, tenemos que hablar nuestras bocas porque creemos en Jesucristo. Tenemos que decirles qué ha hecho y quién es. Porque queremos ver más gente ser salva. Porque Jesús tiene a más gente. El buen pastor tiene se ha muerto para sus ovejas. Jesús dice que tiene ovejas de otros rebaños y que cuando le escuchan su voz vienen ante mí y que las ovejas que escuchan a la palabra de Dios van a venir a Él. Cuando hablas de Jesús, la tristeza realidad es que mucha gente no escucha. Mucha gente se vienen con miedo y se van con miedo. La verdad es que dice que sigas hablando, que necesitan cruzar, que empiecen a hablar, porque has aceptado desobediencia como parte de tu vida regular. Cuando Jesús te dice, no tengas miedo, porque miedo no es una opción aceptable. Si estás caminando hacia alguien y les hablas de Jesucristo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas si pudieras ver a Dios durante esa conversación? ¿Te das cuenta que si vieras a Jesús es muy brillante y que cuando Dios ve al Jesucristo resucitado, que cuando ve a Jesús, entonces se cayó de cara? El grupo, la mafia esa que venía a atacar a Jesús y arrestarlo en el jardín de Getsemaní y le dijo, y cuando él dijo, yo soy él, todos se cayeron. Si entiendes realmente quién es Jesús y que Jesús está contigo y vas a hablarle a alguien y Jesús está ahí junto de ti y tú le estás hablando con ellos, la única cosa que debes de pensar es, oh, le tengo miedo a esta persona. Tienes que temer al que su cara es como el sol, al que le tienes miedo, al que te dice que te ha dicho que ha muerto y ha resucitado, que él tiene las llaves del cielo y que la muerte y que el diablo no lo van a parar. Tienes que tenerle miedo a él, no a esta persona con la que estás hablando. Si esta persona es a Jesucristo, y si pudieras hablar y sus ojos están abiertos y pueden ver a Jesucristo y se cayeran de miedo y de temblor, porque quisiera que tú les pudieras contar todo lo que sabes de Jesucristo, se darían cuenta que toda su vida va a ser el día que conozcan a Jesús, si lo conocen o no. Hay cristianos aquí que están actuando que no saben cómo es Jesús. Si queremos ver que Jesús crezca su iglesia en Long Beach, en Huntington Beach, tenemos que escuchar cuando nos dice que no tengamos miedo. Y tenemos que empezar hablando de Él como es una cosa normal para cristianos que hablen que nos da vida eterna. Debe de ser una cosa normal, algo que hacemos diario. Pero claro que estamos hablando de Jesucristo, que estoy hablando de Jesucristo. ¿Tienes una idea de quién es? ¿Cómo no puedo hablar de Él? Cuando yo conocí a Jesucristo, cambió todo de mi vida. Yo me iba a morir y me iba al infierno. Tenía yo miedo del hombre. Pero ahora honestamente puedo decir que tengo cero miedo, que si me muero hoy, glorioso sea el Señor porque estoy en paraíso. Deberíamos de hablar de su nombre
Y muchos de nosotros nos hemos apagado nuestro volumen para que sea sociablemente aceptable, pero Jesús nunca lo va a aceptar. Es que habla, no sea silencio. No quiero que nadie aquí se pare enfrente de Dios y que te diga que tú estuviste silencio cuando Él te dijo que no. Esos son mandamientos que Jesús nos está dando. No simplemente nos los da en Corinto, nos los da a todos nosotros. Porque Dios no está bien que tengas miedo de otras personas cuando Él te está diciendo que está contigo. Es como cuando yo estoy con mis hijos y mis hijos tienen pesadillas, que tienen miedos irracionales, que tienen miedo de tiburones. Hay veces que los niños tienen miedos y vienen corriendo hacia mí, que los apapache, les diga que todo va a estar bien. Si mi hijo todavía tiene miedo y si yo sus papás les estoy diciendo que está bien, es lo que uno de nosotros está haciendo. El Señor nos está diciendo, no tengas miedo porque estoy aquí contigo. Pero tú le dices, Padre, yo todavía tengo miedo, tú no eres suficiente. Entonces tenemos que escuchar lo que Jesús está diciendo cuando Él te dice, no tengas miedo, sigue hablando, porque y te voy a decir algo, Jesús va a salvar a su gente, seas parte tú de eso o no, porque es un privilegio de sufrir en el nombre de Jesucristo. Es un privilegio ser contado como una de las personas que habla de su gloria y que el mundo nos odiara, porque vamos a estar en una línea muy larga que estuviera contento de ser reconocido de esa forma y sufrir con ellos. Vamos a Ezequiel 34. Vamos a ver y escuchar directamente del Señor. Ezequiel 34, versículo 11. Es aquí tan seguros como tenemos que estar que Él va a mantener sus promesas. Tenemos que entender que Él no va a parar a Jesús, no Satanás, no muerte, nada va a parar va a parar a Jesús de salvar más almas. Y tengo fe que el Señor va a empezar a salvar más almas si yo le hablo a las personas de Jesús. Yo creo que es un buen pastor y que va a salvar a todas sus ovejas. Aquí en Ezequiel 34, versículo 11, esto dice el Señor. Esto dice el Señor, soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que las busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, justo a los ríos y a todos los lugares habitados. Así es, les daré buenas pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en un lugar agradables y se alimentarán con las abundantes pastillas verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré a mis ovejas y les daré un lugar para que recuesten en paz, dice el Señor. Yo no sé, pero acá hay mucho en la Biblia que habla de ser un pastor, pero parece que las ovejas siempre se van y se van esparciendo por diferentes lugares y que se van a lugares muy peligrosos, pero que las ovejas tienen una tentación, que tienen miedo. Y para que realmente puedas agarrar a una oveja y se acueste, tiene que saber que no hay ovejas que lo van a traer. Las ovejas se tienen que saber protegidas, se tienen que sentir que están en un buen lugar donde hay mucho para comer. Entonces, no oveja se va a acostar y saber que van a ser protegidas de los lobos y que les van a dar todo lo que se necesitan. Que, que la oveja no se acuesta al menos que el pastor esté ahí. Pero el buen pastor dice que ni uno de sus ovejas se va a perder, porque va a encontrar a cada una de sus ovejas que no sabe qué tan lejos se esparcieron,
que no se sabe, le voy a dar la oportunidad a todas las personas de la tierra, de todas naciones, de todas lenguas. Las voy a traer y les voy a proveer. Y es lo que yo voy a hacer como el pastor. Nuestro Dios es magnífico para salvar. Y cuando salva a un pecador, todos los ángeles se regocijan. Esto es su carácter. Tenemos un Dios que salva. Y lo que esté tratando de hacer el diablo, el enemigo, lo que la gente esté tratando de hacer, que nadie va a dejar, nadie va a parar que Dios salve a sus ovejas. Nada va a parar que el pastor junte a todas sus ovejas. Tú puedes escoger de qué parte, de qué equipo quieres ser, del pastor. Y dice acá en el versículo 16, dice, buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y las salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Es lo que está diciendo aquí que va a hacer. Y te va a usar, que si tú hablas tu boca, que el Espíritu te dará las palabras y que no vas a tener miedo y hablas libremente, va a ser este trabajo de salvación, te va a ayudar a usar a ti, pero si te quedas silencioso, te vas a perder la oportunidad de ser usado por Dios. Entonces realmente nos tenemos que preguntar a nosotros mismos aquí en Huntington Beach, en Long Beach, que hay muchas almas que están perdidas. ¿Quién aquí va a vivir en miedo y quién va a hablar en el nombre de Jesús? ¿Qué tipo de iglesia vamos a hacer? ¿Qué persona vas a ser? Te quiero animar que realmente escuches lo que Dios está diciendo y que no tengas miedo. Vamos a orar por nosotros. Padre en el cielos, venimos ante ti a confesarte que tenemos la tentación de tener miedo. Y Dios, estamos tentados, nos da miedo de lo que los otros piensan de nosotros cuando les hablamos de Jesucristo. Tenemos miedo de lo que va a decir la gente, que nuestro gobierno va a hacer. Estamos muy preocupados del gobierno, de la dirección que está tomando. Hay muchas razones, mucha gente que tiene miedo por la enfermedad que está entre nosotros, pero te damos gracias por esta palabra que pudimos escuchar hoy, que dice que no tengamos miedo porque estás con nosotros. Una palabra que ha sido dicha durante todas las escrituras. Padre, te pedimos que nos dejes escuchar tu palabra, que la gente que tiene miedo ya no tenga miedo, porque hoy escucharon de Jesús. Oramos que nos hagas nuestra fe crecer y que Jesús va a seguir creciendo su iglesia. Que Jesús tiene más almas que quiere salvar y que nosotros queremos encontrar, que el buen pastor no dejará ninguna de sus abejas que se pierda. Estamos ahí tomando de todas las oportunidades para hablar de ti, que podamos ver que salvas a más almas, que nos regocijemos cuando más gente se bautice. Te damos gracias que nos contestaste nuestra oración cuando ya no teníamos espacio y preguntamos qué íbamos a hacer y tú nos has dado el doble el espacio y más almas. Que Jesucristo es el Salvador de todo el mundo, que el Señor es el Dios de la tierra y de los cielos. Y te confieso, Señor, que tanto miedo tenemos que nos quedamos silenciosos, callados, pero que toda la rodilla se va a doblar y que nuestra lengua va a confesar que tú eres Dios y nuestra lengua no lo dice. Pero por favor te pedimos que todos que hemos sido silenciosos, que hablen y ellos que han hablado, que les sigas dando las fuerzas para hablar, que no nos cansemos, que vamos a ver una cosecha grande de almas y que vamos a ver al buen pastor agarrando sus ovejas, dándonos la fe que nadie nos va a parar, para que nosotros podamos ser usadas para tu gloria, para crecer tu iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.